Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa de Ecuador desde 1981 y en momentos muy críticos como el terremoto de Pedernales, cuando me tocó trabajar para el Seguro Social Campesino en el Cantón Muisne, y también en momentos críticos como en el conflicto con la frontera colombiana, en la frontera norte, durante la guerra del narcotráfico. Estamos hablando del 2008 al 2012. Hoy hablaremos acerca de lo que han significado estas elecciones para el gobierno de Guillermo Lasso y para Rafael Correa. A todos nos queda claro que el gobierno de Guillermo Lasso ha llegado al punto tope y se encuentra en un total declive, algo que lo reconoce inclusive JP Morgan, que ya vaticina que el gobierno de Guillermo Lasso no va a durar. JP Morgan es un banco, el Manhattan Chase Bank, y él es prácticamente el que decide, el que dice qué es lo que va a pasar con los gobiernos en el mundo. Es por esta razón que inclusive ha subido el riesgo país casi en 200 puntos o más. Esto quiere decir que los inversionistas extranjeros ya no quieren ver a Ecuador con buenos ojos porque saben que su dinero está en riesgo, y los inversionistas ecuatorianos están tratando de sacar a toda costa su dinero del país. Esta situación se complica cuando el que triunfa en las elecciones es Rafael Correa, directamente Rafael Correa. Estas elecciones en las que sorprendentemente el no gana después de que todos, hasta el día de las elecciones del día 5 de febrero, veíamos en los canales de televisión que el sí era el gran triunfador. Nos sorprende ahora que el no en la consulta popular sea el gran triunfador. Esto significa directamente una gran derrota para el embajador norteamericano, que es el titiritero de Guillermo Lasso y al mismo tiempo es el titiritero de Lenín Moreno, y que quería, por sobre todas las cosas, que haya extradición del Ecuador de todos los capos mafiosos que Estados Unidos reclama o insiste en que ellos deben ser enviados a cumplirse una pena, una sentencia en Estados Unidos, pues estos capos mafiosos son juzgados en Estados Unidos porque en realidad, con toda la razón del mundo, la justicia en el Ecuador se encuentra en franco deterioro. ¿Cómo se llegó a este momento en que la justicia es, como se dice literalmente en Ecuador, es un asco? Los fiscales, los abogados, los jueces, todos en el Ecuador no estudian para hacer la ley, para hacer cumplir la ley, estudian para hacer la trampa. Eso ha sido una tradición que viene desde la época de la colonia, en que la universidad, la segunda universidad más antigua de América del Sur y del continente americano, la Universidad Santo Tomás de Aquino, que es la antecesora de la Universidad Central del Ecuador, fundada en 1568, comenzó a formar fundamentalmente abogados y comenzó a formar médicos. Desde ese momento los abogados se volvieron o crearon la cultura de la legalidad, que en Ecuador está concentrada en Quito, donde mentir es la cualidad más importante que tienen que desarrollar los abogados. Un abogado es un mentiroso compulsivo en el Ecuador. Y esto les ha permitido a muchísimos abogados llegar a ser presidentes del Ecuador. Recordemos que Ecuador, en apenas 200 años de existencia, tiene 120 presidentes, es decir, tiene prácticamente un promedio de un presidente, menos de 2 años de presidencia por cada uno de los gobernantes. Hoy, esas elecciones ha colocado en la administración de Quito, alcalde de Quito,
como se dice, a un revolucionario de Canfetín, que es el típico intelectual, profesor de la Flaxo, y todos ellos que fueron los que originaron, los que gestaron, los que crearon el movimiento Alianza País. También ha colocado a una líder que era una líder barrial, una líder parroquial en la prefectura. En cambio, en Guayaquil, el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno del Partido Social Cristiano perdieron las elecciones, y la característica particular del gobierno de Guayaquil durante el periodo en que los 31 años fue dueño de esa ciudad, el Partido Social Cristiano, era poner bravucones como Rafael Correa y Jaime Nebot, que eran los individuos que se hacían, entre comillas, respetar en Guayaquil, la tierra, entre comillas, de madera de guerreros, pero en realidad se convirtió en Guayaquil Killer City, la ciudad de los asesinos. Y este problema hizo que ya desde la época anterior, mucho antes de León Febres Cordero, hubiera el gran problema de que en Guayaquil el municipio estuviera controlado siempre por un bravucón, comenzando por Abdalá Bucaram y Averroes Bucaram, Asad Bucaram y otros más. También era popular, era común que en Guayaquil las Barbies sin cabeza, esas Barbies tontas pero que tienen pelo rubio, figura de pasarela, eran las otras candidatas que sucedieron a los bravucones, como la alcaldesa de Guayaquil y la prefecta González, que se fue, la alcaldesa Viteri y la prefecta González. Ahora le reemplaza una Barbie con algo más de cabeza y pelo negro, que es la prefecta del Guayas, que no deja de ser una Barbie, una niña que está más preocupada por su figura que por sus ideas, sus convicciones, que ha sido ya una Barbie que estuvo con el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez como ministra de Ambiente, estuvo con el gobierno de Palacios como ministra de Ambiente, estuvo con Rafael Correa como asambleísta, como ministra de Ambiente, porque se estableció la moda en Ecuador de que la élite, los niños dandy de Quito y de Guayaquil, se hacían ecologistas, al igual que se hacían ecologistas nosotros, los de izquierda, a los que nos llamaban daltónicos, porque nos convertíamos de rojos a verdes. También es alcalde de Guayaquil un dirigente deportivo, que es un empresario que maneja gasolineras, que tiene dinero, un muchachón, todo él grandote como el Averroes Bucaram, y que dice que se ha convertido o respalda al movimiento de Correa, porque en el movimiento de Correa el ser humano es más importante que el dinero, pero en la vida de él, el dinero, porque es un empresario de las gasolineras de Guayaquil, ha sido y será todavía más importante que el ser humano. Por supuesto, ha sido dirigente de Barcelona, porque el estupefaciente en Quito es la política. El estupefaciente en Guayaquil es el deporte, es el fútbol. Y entonces Barcelona y Emelec son los que ponen y quitan alcaldes. Y este señor fue dirigente de Barcelona, el equipo más popular de Guayaquil. Por eso es elegido. No es elegido porque sea más inteligente, porque tenga mejores ideas, mejores propuestas, no. Es elegido porque fue dirigente de Barcelona. Este es el gran problema que tiene Rafael Correa,
porque si bien su movimiento logra una gran victoria a nivel nacional, se apropia de las provincias con más población, inclusive con más espacio geográfico, y sin embargo todos los candidatos de él no pueden hablar, ni siquiera pensar dentro de un contexto ideológico. Lo que hacen es fundamentalmente pensar sobre soluciones prácticas del momento. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir del paso? ¿Cómo salvarse? ¿Cómo nadar hasta la orilla? Eso ha sido muy exitoso. El único hombre que tiene claras las ideas, los conceptos, lo que quiere, la ideología, es Rafael Correa. Los demás solamente son repetidores de las palabras de Rafael Correa. No son personas capaces de producir sus propias ideas. Recordemos que el gran problema de Rafael Correa es que ha sido, desde que llegó al poder en el año 2006, un foco en esta negra noche neoliberal que atrajo a todos los oportunistas, mentirosos, ofrecidos, aquellos que le tomaban la fotografía, que le bailaban en los viernes, aquellos que estaban listos y en la primera fila en todas las sabatinas. Es decir, creó una manada de esbirros, de gente hipócrita y traidora, y esta manera de esbirros y gente hipócrita y traidora no perdieron oportunidad cuando él se fue para traicionarlo, empezando por Lenín Moreno y 50 de los 75 asambleístas, que eran la mayoría de la Asamblea Nacional de Alianza País, y también la mayor parte de los alcaldes, prefectos, concejales y consejeros que habían sacado en las elecciones anteriores y las siguientes, y que eran de Alianza País. Alianza País se convirtió en una guarida de traidores. Hoy nosotros tenemos el momento en el cual no sabemos si la gente de Rafael Correa es gente con principios o gente que simplemente vio el momento oportuno. Es decir, otros parásitos oportunistas, como lo han sido Lenín Moreno, los ex asambleístas de Alianza País, Guillermo Lasso y toda esta camada que desde hace 6 años se ha apropiado del país y la ha convertido en un botín que comprenden los cargos públicos, las obras, las minerías, la explotación petrolera, pesquera, maderera, las exportaciones. Todo es botín en este país, hasta los préstamos internacionales que después tienen que pagar las generaciones venideras, nuestros hijos y nuestros nietos, y que cuando vienen desde el Fondo Monetario Internacional se lo reparten entre la cúpula. Y entonces nos llama la atención siempre que los gobiernos seccionales, que ahora son los que van a hacer enérgica exigencia al gobierno central de dinero, vayan y prioricen, como lo dice la prefecta de Huellas, el pedir recursos al gobierno, y la pregunta es si es para obras o para repartirse. En esta circunstancia nos encontramos en un país en el cual nos da miedo ir a votar, nos da miedo salir a la calle, nos da miedo saber que un vecino está enfermo y tosiendo, y nos da miedo dejar el país, porque sabemos que cuando nos convertimos en migrantes a los Estados Unidos, tenemos que poner todos los recursos económicos de la familia en riesgo. La vida de nuestros familiares es parte
de la garantía de pago que exigen los coyoteros, y los mismos coyoteros se encargan de convertir a las mujeres migrantes ecuatorianas jóvenes en prostitutas mediante violaciones en el camino y en mulas, enseñándoles a cruzar los túneles, a cruzar el océano y cruzar la muralla, llevando como recurso cocaína, que es la que les va a proveer en un primer momento de recursos económicos hasta que encuentren trabajo en Estados Unidos. Muchas gracias.